Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarles en su jornada devocional del día de hoy. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, partiendo del versículo número 17 hasta el versículo número 33. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio. ¿Sabe? Y es que usted y yo, que somos cristianos verdaderos, que nosotros de alguna forma hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y somos ahora seguidores de Jesús, somos discípulos de Cristo, ¿sabe? Tenemos una encomienda, la de poder ir y compartir el Evangelio con todas las personas que de alguna manera tengamos relación con ellas. Es un mandato divino, es lo que nosotros conocemos como la gran comisión que encontramos allá en las Escrituras, cuando Dios nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una gran comisión, es un mandato divino. Y sabe, aquí observamos cómo Pedro va entonces a lograr entender que él tenía una responsabilidad, que él tenía un mandato que debería de cumplir, la de poder compartir el Evangelio con otras personas. Creo que podemos aprender por lo menos 3 cosas de este precioso pasaje de la Escritura y que me gustaría dejar en tu corazón con mucho cariño y con mucho respeto. La primera de ellas la encuentro en el versículo número 17 hasta el versículo número 20 y le he puesto a esta enseñanza de la siguiente manera: seamos sensibles a la voz de Dios. Seamos sensibles a la voz de Dios. Observa cómo dice la Escritura a partir del versículo número 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y aquí está Pedro en medio de esta visión que tuvo esta visión donde él miraba una gran comida que llegaba delante de él, y de repente había diferentes tipos de animales que él no estaba acostumbrado a comer, y entonces el Señor le dice que matara y comiera, porque lo que Dios había limpiado ya no lo tenía por qué seguir llamando inmundo. ¿Sabes? Aquí vemos cómo Dios está preparando el corazón de Pedro. ¿Sabes para qué? Para que sencillamente él pueda compartir el Evangelio con denuedo, con esfuerzo, con pasión, entendiendo que hay un mandato, entendiendo que hay un llamado. ¿Sabes? Lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a ser sensibles a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sabes, acá hay una segunda enseñanza que me gustaría dejar en tu corazón también. Seamos entonces obedientes, porque una cosa es ser sensibles a la voz de Dios y saber lo que Dios dice, y otra cosa muy distinta es ponernos en la obra, hacer la voluntad de Dios. Seamos obedientes. Observa cómo dice el versículo número 21 en adelante. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
Aquí vemos cómo Pedro no tan solo es sensible a la voz de Dios, sino también es obediente a la voz de Dios. No tan solo sabe que Dios tiene un propósito para él, sino él se da entonces el tiempo para la obediencia, para obedecer la voz de Dios. Y sabe, yo he descubierto que la obediencia es la clave para poder lograr hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos perdemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, sencillamente porque no somos obedientes, porque no vamos de inmediato. Pedro fue entonces a Cesarea y llega a esa ciudad y encuentra que está ahí Cornelio, y había también convocado Cornelio a un grupo de personas. ¿Saben para qué? Para que Pedro les predicase el evangelio. Ya le dispuso todo a Pedro para que entonces él pudiera compartir la palabra del Señor sin ningún problema. Observo también en el versículo número 27 cómo nos dice lo mismo. Dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Qué tremenda bendición. Me encanta la idea de que Cornelio, movido por la presencia de Dios, invitara a todos sus amigos, a todas las gentes que él conocía, los más que pudieran, para que entonces escucharan el mensaje del evangelio, de la palabra del Señor. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes, compartir la palabra del Señor, aprovechar cada oportunidad que nos dé el Señor para poder abrir nuestros labios y compartir este mensaje. Y esto me lleva a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Seamos flexibles. Cuando vamos a compartir entonces la palabra, no tan solo seamos sensibles, no tan solo seamos obedientes, sino también seamos flexibles. Vamos a adaptarnos a las circunstancias para poder dar un mensaje coherente y muchas veces que logre impactar de mejor manera a las personas. Observa cómo dice el versículo número 28. Y les dijo, hablando de Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas de delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Sabes qué impresionante historia donde vemos cómo Pedro reconoce que él necesitaba modificar algunas cosas, que él necesitaba adaptarse en la vida, ser un poco flexible? Y él dice, sabes que yo soy judío y a nosotros se nos prohíbe de alguna manera compartir con gente extraña, con gente extranjera, pero ahora yo he entendido que es necesario que yo comparta la palabra con otras personas, que yo no llame inmundo o impuro a todas las cosas. Y entonces lo que hace Pedro es que hace un ajuste, adapta la vida. Y sabe, querido hermano y querida hermana, usted y yo necesitamos adaptarnos a las necesidades de las personas. Nosotros de alguna manera tenemos que entender que hay personas anhelantes de escuchar el mensaje de nuestro Dios Todopoderoso, y muchas veces nosotros, por no querer adaptarnos, por no ser flexibles, sencillamente nos perdemos de la gran bendición. Vamos a hacer entonces a un lado a nuestros prejuicios, nuestras formas, nuestros estilos, y vamos a permitir que Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, nos permita saber de qué manera, de qué forma y cuándo y dónde y cómo poder predicar la palabra de nuestro Dios. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Les mandamos un saludo. Bendiciones.